Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros esta tarde de miércoles, un clima agradable que el Señor nos ha dado para disfrutar. Los anuncios, hermanos, de esta semana. Hoy, después de la predicación aquí en este momento, el Ministerio Hispano se reúne en nuestro lugar de costumbre para continuar estudiando personajes de la Biblia. La semana pasada estudiamos acerca de Eber y aprendimos mucho acerca de él, a pesar de que solamente es mencionado unas cuantas veces en las Sagradas Escrituras. Encontramos que tenía una posición privilegiada y sobre todo mucho significado tanto con el pueblo de Israel como con aquellos como usted y como yo que venimos de otros países y hemos emigrado a esta nación, ¿verdad? Con cualquiera que haya sido el propósito, ahora vivimos aquí y podemos identificarnos con este personaje de la Biblia, con el cual también es de donde proviene el nombre de Hebreos o de los Hebreos por razón de Eber, ¿verdad? Que su nombre significa persona que migra. También, hermanos, el próximo domingo, ponga atención porque el próximo domingo ya tenemos escuela dominical. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, hermanos, para que no se le vaya a pasar. Ya están los maestros listos. Entonces, la escuela dominical normal, como la habíamos tenido antes de este problema, a las 10 de la mañana y a las 11 la predicación. De cualquier forma, nosotros vamos a continuar grabando los mensajes a través de los medios informativos, ¿verdad? Para pasarlos por YouTube en el canal de la iglesia, CBC Indie. CBC Indie, ¿verdad? Ese es el canal de la iglesia de aquí de Cornerstone Baptist Church y también por la página de Facebook de la iglesia también a esa hora. Entonces, hermanos, recuerde estar orando por los hermanos que están enfermos, los que todavía andan de vacaciones. Las clases comienzan la semana que entra también aquí en la academia. Y por favor de estar orando por los maestros especialmente y por cada uno de los niños, de los jóvenes que van a estar estudiando para que Dios les ayude, sobre todo por las restricciones y los requisitos que se han puesto. ¿Verdad? Los niños en la escuela tienen que traer cubrebocas y hablando de eso, ¿verdad? Los maestros también, solamente cuando están dando clases no. Y va a haber una separación de entre cada alumno como de 6 pies es lo que están pidiendo. También, antes de que se me olvide, cuando usted llegue aquí el domingo, si usted quiere traer cubrebocas en las áreas comunes, usted puede hacerlo. Ya cuando esté usted sentado, ¿verdad? En el auditorio o en su lugar de clases, usted ya tiene la libertad de quitarse el cubrebocas si así lo desea. También, hermanos, por favor, continúen orando por los hermanos que están batallando con el virus. Son bastantes. Siga orando especialmente por el hermano, el pastor Ricardo Murillo, ¿verdad? Que Dios le restaure completamente y pueda, hermano, seguir adelante con su ministerio, porque no tenía mucho que acababa de comenzar otra obra, entonces debemos de estar orando por él. También continúo orando por el hermano Robert Branscombe, que está luchando contra el cáncer, ¿sí? Entonces, por favor, ore por él y por su familia, a su esposa Kim, su hijo Adam y su hija, ya se me olvidó cómo se llama su hija, pero por ellos, por favor, ¿sí? Entonces, hoy, queridos hermanos, hice un cambio a nuestra serie. No de que voy a predicar de otra serie, sino lo mismo, pero como cuando decidí comenzar con la serie, hermanos, por razón de la pandemia, quise comenzar en el relato de Noé, que ya es en realidad la cuarta parte, ¿sí? O el cuarto capítulo o la cuarta sala de la Galería de la Fe. Y hoy, queridos hermanos, vamos a ver la introducción. Y los miércoles, solamente los miércoles, vamos a estar viendo la introducción y los primeros 3 capítulos hasta que quedemos unidos, ¿verdad? Con el resto de la galería para que usted tenga todo y pueda ser bendecido, pueda estudiar aún más acerca de esto.
El domingo la predicación que va a ser grabada, seguimos con la siguiente parte, hermanos, donde estamos, la continuación del mismo mensaje del domingo, que es en el capítulo 8, ¿sí? Sería el capítulo 8 o 9 de esta serie. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor y comenzar en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros. Bendiga, por favor, Señor, su palabra. Quite de mí, Señor, el pecado, cualquier el oprobio, Señor, lo que estorba, Dios mío, para que yo tenga una perfecta comunión con usted y para que yo pueda ser de bendición a aquellos que nos están escuchando, especialmente ahora, Señor. Que usted, Dios mío, destape esos oídos sordos que hemos tenido y que usted pueda aclarar los errores en los que hemos habitado en cuanto a la fe, los errores, Dios mío, que hemos practicado y las ideas que hemos tenido en cuanto a cómo podríamos encontrar una iglesia verdadera donde verdaderamente se predica su palabra. Señor, por favor, ayúdenos y úseme, Dios mío, úseme para expresar su palabra y que sea de bendición, Señor, que dé fruto de justicia en cada uno de nuestros corazones, sobre todo en aquellas personas, Señor, que aún no le conocen, que tal vez a través de esta predicación, a través de estos momentos, Señor, ellos puedan encontrar en sus vidas, en sus mentes, Dios mío, en su corazón, ese camino, ese camino a la vida que es Jesucristo, Dios mío. Ahora rogamos, Señor, que usted nos hable, por favor, queremos escucharle. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Cuando comencé, hermanos, con esta serie, yo le había comentado a usted, y creo que lo he hecho en más de una ocasión. Le había dicho que personalmente este capítulo realmente comienza en los últimos 4 o 5 versículos del capítulo 10. Me estoy refiriendo al capítulo 11 de Hebreos. Y termina en los primeros 2 o 3 versículos del capítulo 12. Como introducción, hermanos, a la galería de la fe, yo quisiera que leyéramos del capítulo 10, versículo 35 al 39, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En cuanto a nuestra comunión con Dios, queridos hermanos, la galería de la fe, hermanos, es de suma importancia para nosotros. Fíjese que en el mundo en el que usted y yo vivimos ahora, en el mundo o en la esfera cristiana del mundo, si no fuese por la ocasional crisis dentro de esta esfera, dentro de esta experiencia cristiana, la mayoría de nosotros pensaríamos poco o nada de esta importantísima persona, fe. Muy poco pensaríamos de esto. Y aunque no lo parezca por la forma en que usted y yo vivimos, la fe, queridos hermanos, y usted que me está escuchando, la fe juega una parte muy importante y pertinente en la vida cristiana. Lo que sucede con nosotros es la manera tan trivial en que nos acercamos a este tema, a este sujeto, es totalmente equivocada.
Y esto se debe, queridos hermanos, a dos grandes conceptos que son completamente erróneos en lo que concierne al tema de la fe. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos equivocado, hemos errado el camino que estamos tomando. Hablamos de fe y siempre nos ocupamos de este tema, siempre regresando, queridos hermanos, al hecho de nuestra salvación. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo cometemos el error más grande. ¿Por qué, hermanos? Mire, el primer error es este: la fe no solamente es un evento estático o inamovible en el cronograma o la línea de tiempo de la experiencia cristiana. Lo que estoy tratando de decir es que en este error, y por causa del pecado que hay en nosotros, aunque hemos encontrado a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando hablamos de fe, nos ubicamos completa y sencillamente, y de ahí nos salimos del hecho o del evento o de la acción de la salvación de nuestra alma. Casi instantáneamente todos y cada uno de nosotros, perdón, en el momento que hablamos de fe, nos regresamos a ese punto y decimos: bueno, yo sí tengo fe. Cristo me salvó, Cristo me ama y Él dio su vida por mí. Y decimos, aún la Biblia dice: mas el justo vivirá por fe. O a veces parafraseamos: mas el justo por la fe vivirá. Sí, queridos hermanos, pero ese verbo de vivir, queridos hermanos, no solamente está conjugado en tiempo pasado, está en un tiempo presente, en un tiempo presente continuo hacia el futuro. Y eso es importantísimo, porque usted y yo tenemos que entender que lo que hemos pensado de que es un evento estático en cuanto a la fe, de que no se mueve, comenzó un día cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal por fe, y hasta ahí se quedó, hermanos. Ese es el error bien grande. La fe, queridos hermanos, nos tiene que acompañar por el resto de nuestras vidas. Y aún si usted se acuerda, cuando lo dije hace un par de semanas o tal vez un poco más, la fe, hermanos, va a sobrepasar los límites y las fronteras de nuestras vidas físicas. ¿Por qué? Porque aquí, queridos hermanos, ninguno de estos personajes que están plasmados en los lienzos de la galería de la fe, ninguno de ellos recibió su promesa en esta vida. Es lo que usted y yo leímos dentro de ese capítulo. Entonces usted y yo podríamos decir: entonces la fe está muerta y no es eficaz. Al contrario, la fe está viva y es más eficaz que nunca. Porque esos hermanos de los que habla este pasaje, y aún otros hermanos que usted y yo hemos conocido, hoy en día, en este momento, se encuentran en la presencia del Señor, dando testimonio de que esa fe de la que estoy hablando en este momento es viva y eficaz y continúa más allá de las fronteras o los límites de nuestra vida física en este mundo. Le decía yo hace un momento que por causa del pecado de nuestra cabeza espiritual, en un principio, estoy hablando de Adán, queridos hermanos, ahora usted y yo, por esta causa, nos encontramos espiritualmente alejados o extranjeros o alienados del verdadero Dios viviente. Y nosotros ocupamos un lugar de condenación e ira y castigo, hasta que usted y yo fuimos despertados al mensaje de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Señor, cuando en algún día allá atrás en los años fue predicado, y esto llegó a nuestros oídos. No importando cuánta edad tenía usted o cuánta edad tenía yo, una vez que ese mensaje fue predicado, queridos hermanos,
Usted y yo, por fe, pudimos abrazarnos de este mensaje que le estoy hablando. Mire, Efesios capítulo 2. Y son los versículos que usamos cuando vamos a ganar almas. Fíjese lo que dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Usted no puede ganarse su salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que nos dan a usted y a mí, pero usted y yo, para poder recibirlo, tenemos que despertar la fe. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios, que está hablando a nuestros oídos, tenemos que permitir que entre a nuestro corazón. Tenemos que permitir que esa fe florezca. Tenemos que creer literalmente. Y es ahí, en ese momento, fíjese, que el primer latido de la fe se escucha. Es en ese momento que ese primer latido de fe en su vida es reconocido y es visible. Ese latido de fe. Y hermanos, si a usted alguna vez le han hecho un cardiograma, y usted ha visto en la pantallita esa, ¿verdad? Hay una línea que va caminando así, una línea roja o amarilla, y en esa línea de pronto sale una cresta o una espiga, y ese puntito se mueve así para arriba y se oye ¡pup! Y sube hasta arriba y luego baja y vuelve a subir a la mitad y da un brinquito y vuelve a correr así. Acá arriba, hermanos, ese es el primer latido. Ahí, hermanos, ahí. Y si usted ve la línea del tiempo o el cronograma de nuestra vida en la experiencia cristiana, después de ese primer latido, desgraciadamente en la mayoría de los cristianos ya no ha habido una actividad visible o notable de la fe desde entonces. Y ese es el problema, que hemos creído para vida eterna, pero de ahí en más, queridos hermanos, nuestra creencia y nuestra fe está completamente apagada. Dijeran aquí, cuando una persona está en el hospital y entra en un arresto cardíaco, dicen que es un flat line, es una línea plana. Y eso es lo más triste, porque aparte de esa cresta inicial al principio de su experiencia cristiana, en el cronograma de su vida como cristiano, no deja de ser sino solamente una línea plana y estática que no se mueve en lo absoluto. Qué error tan más grande, hermanos, el cristianismo está cometiendo hoy en día. Y nos preguntamos, queridos hermanos, por qué la sociedad está llena y envuelta en la locura del pecado. ¿Sabe por qué es, hermano, hermana? Porque usted y yo no estamos viviendo como deberíamos. Porque el mundo no está siendo testigo de la fe que usted y yo decimos tener. Eso es de lo más triste que pudiese pasar. Después, hermanos, cuando somos confrontados con el cuestionamiento de la fe, como le dije en un principio, rápidamente corremos al pasado y hacemos referencia a nuestra experiencia, a esa primera experiencia, a ese primer amor en nuestra fe, en el evento de nuestra conversión. Pero de ahí en adelante estamos vacíos de cualquier ejemplo de la continuación de la fe en nuestras vidas. La fe, hermanos, en muchos de nosotros ha tenido un comienzo en el pasado, pero no tiene y carece de actividad completamente en este presente en el que usted y yo estamos
viviendo. Qué error tan grande, ¿eh? Qué error tan grande. Yo creo que usted y yo podríamos encontrar muchos errores acerca de esto, pero los dos principales son este y el segundo que le voy a hablar a continuación. El segundo error concerniente a la fe es que esta no es un objeto. Acuérdese que le dije que es un personaje, es una persona. Entonces el segundo error concerniente a la fe es que esta fe es una práctica mística que ha sido impartida al pequeño grupo de la élite espiritual. Y estamos tan equivocados, queridos hermanos, que comenzamos a sondear y a monitorear la radio y a ver qué dice ahí en los que predican en la radio. Comenzamos a sondear y a monitorear la televisión, a ver qué miramos y vemos ahí en los que predican en la televisión. Comenzamos a sondear la internet, a ver qué aprendemos a través de estos. Comenzamos, queridos hermanos, a escuchar y a buscar un libro que nos ayude a avanzar en nuestra vida de cristianos. Y usted tiene el mejor libro en su casa, o mejor dicho, usted tiene la colección de libros más grande a vida para el ser humano en su casa. Eso se llama Biblia o Sagradas Escrituras. Y porque estamos tan equivocados en cuanto a este concepto de que la fe solamente la tiene un pequeño grupo de la élite espiritual, creemos que usted y yo no podemos tener esa fe. Pensamos, queridos hermanos, pensamos cuando miramos la televisión o la internet o escuchamos la radio y escuchamos intensamente a lo que estas personas nos dicen acerca de ir y asaltar las puertas del cielo. Por medio de la fe nosotros pensamos y nos dicen que por medio de la fe, queridos hermanos, ellos toman a Dios o de Dios una gran y abundante diversidad de dones y de bendiciones, lo que a ellos les hace santos y ricos, mientras que el resto de la familia de Dios somos tan alicaídos por nuestras limitaciones físicas que pataleamos y nos debatimos en la pobreza espiritual. Es, hermanos, como si ellos estuvieran equipados con un malacate espiritual y que a la discreción de ellos avientan ese cable espiritual en el cual en la punta tiene el gancho de la fe, y a través de ese gancho apegan a Dios y a sus abundantes recursos, y entonces utilizan ese malacate, si es eléctrico o si es manual, y comienzan a mover a Dios hacia una posición para que Él pueda llenarlos de bendiciones. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Usted estará diciendo, hermano, hermana, bueno, nosotros no predicamos eso. Sabe que con tristeza yo he visto hermanos pastores que es lo único que les interesa. Hace unos años viajaba yo con un pastor, amigo mío, y dentro de este viaje en uno de los estados le comentaba yo acerca de una iglesia. No le voy a decir a qué iglesia íbamos pasando, pero le comentaba yo acerca de esa iglesia y le dije, hermano, fíjese que en esta iglesia el pastor es muy amigo mío, y el pastor fue una gran bendición y ha sido una gran bendición para mi vida. Me apoyó mientras fui misionero en México. Era una de las iglesias que me apoyaba, porque no eran muchas. Y yo le sugerí, ¿verdad? Le sugerí ir a visitarlo para presentárselo. Y íbamos manejando, iba yo entrando al estacionamiento de la iglesia, una iglesia grande, queridos hermanos,
un estacionamiento grande, una iglesia como de 500 o 600 miembros, hermanos, o más. Y este hermano me dice: hermano, ¿y qué dan aquí? Y le digo: ¿cómo que qué dan? Sí, sí, hermano, ¿qué es lo que dan aquí? Le digo: no le entiendo. Sí, sí, pues que es una iglesia grande, ¿en qué nos van a ayudar? Y yo me di dentro del estacionamiento, me di la vuelta y me salí. Me dice: ¿qué pasó, hermano? No, le digo, es que no está, no vi su carro. Y eso, le digo que lo que pasó, hermanos, es que no, eso no está bien. Le refuté su idea, hermanos, de que se tiene que ayudarnos y sostenernos todo el tiempo con esta frase: ¿acaso Dios no puede hacer las maravillas que ha hecho en esta congregación, en la congregación que usted pastorea, hermano? Oh, es que ellos son americanos. Oh, ¿y usted es de Marte, extraterrestre, o de dónde es? Le digo: porque la última vez que vi México está en América también. Y si quiere ser un poco más estricto geográficamente, México está en Norteamérica. Y el nombre correcto de México es Estados Unidos Mexicanos. Y el Dios de Estados Unidos de Norteamérica es el mismo Dios de los Estados Unidos Mexicanos, al menos de aquellos que creemos. ¿Cuál es la diferencia, queridos hermanos? Yo le acabo de decir que esta gente, que esta élite espiritual piensan y engañan al demás populacho y representan una falsedad del cristianismo, promoviendo la idea de que tienen ese malacate espiritual en el cual ellos pueden jalar literalmente a Dios y obligarlo a que les dé bendiciones. Y es por eso que ellos están ricos. Y no hay una herejía más grande que esa, queridos hermanos. Usted, por mucho que pueda y por mucho que quiera, usted nunca va a poder mover a Dios de la posición y del trono en el que Él está. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la fe nunca nos fue dada para mover a Dios, para que haga algo de lo que estaba reluctante en hacer. Ni usted ni yo podemos obligar a Dios a que haga algo que está fuera de su voluntad. Dios dijo de sí mismo en Malaquías capítulo 3 versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y queridos hermanos, ustedes saben aquí en la iglesia que muchas veces les he dicho: Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Sin embargo, hermanos, cuando todo está dentro de su voluntad, hemos visto milagros de Dios. Hemos visto literalmente a Dios levantar a hermanos y hermanos casi de la tumba. Hemos visto hermanos que estuvieron sufriendo con cáncer, derrotar a ese cáncer. La esposa de un pastor amigo mío, que ambos ya se graduaron a la presencia del Señor. La hermana tenía diabetes, la hermana Mary, y el doctor le dijo: usted no va a vivir más que 3 meses. La iglesia estaba orando, se necesitaba que la hermana tocase el piano en la iglesia. No había más quien lo hiciera. La congregación estaba orando y era una congregación pequeña, queridos hermanos. Déjeme le digo, la hermana duró más de 10, 12 años, casi 15. Y el doctor que le dijo que tenía 3 o 6 meses de vida, él fue el que se murió a los 3 o 6 meses. ¿Sabe, hermanos? La fe no es para mover a Dios para que te bendiga. Al contrario, queridos hermanos, y apréndese esta declaración, por favor. La fe es para moverte a ti, para que Dios pueda bendecirte. Sí, otra vez. La fe es para moverte a ti, para que Dios pueda bendecirte como Él quiere bendecirte. Y no te equivoques, querido hermano, cuando piensas que la bendición tiene que ser en la abundancia económica. Porque tú puedes ser el hombre más pobre, hermanos, con menos dinero en el mundo, y puedes ser el hombre más bendecido que jamás haya existido. Esa es otra falta errónea que nosotros tenemos. Y agarramos a Job para decir: bueno, mira la abundancia que él tenía.
Y si usted se piensa comparar con Job, querido hermano, querida hermana, usted está en un problema grande. Y agárrese, porque ahí vienen los ataques de Satanás. La fe no es para mover a Dios, para obligarlo a que nos bendiga. La fe, queridos hermanos, es para moverte a ti, para colocarte en la posición en la que Dios quiere que tú estés, para que Él pueda bendecirte. Y esta verdad, hermanos, se puede ver en la misma experiencia de tu salvación, en la misma experiencia de tu conversión. ¿Por qué, hermano? Porque en tu condición de perdido, en tu condición derrotada, tú fuiste movido, tú fuiste alejado de Dios. No tan solamente residías en un estado de rebelión, vivías, querido hermano, y exhibías un espíritu de rebelión, hasta que la luz del glorioso evangelio brilló hasta en las más profundas y oscuras grietas de tu corazón. Y en ese momento, tanto tú como yo y todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos respondido en fe a la palabra de Dios revelada a nuestras mentes y corazones. Te arrepentiste y te volviste a Dios. Tu fe, hermano, hermana, no movió a Dios. Dios ya hizo el primer movimiento de buscarte. Dios ya hizo el primer movimiento de prometer un Salvador. Dios ya hizo el primer movimiento, hermanos, de proveer ese Salvador, Jesucristo, quien murió en la cruz hace casi 2000 años, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La fe te movió a ti, hermanos, y te puso junto a la cruz de Jesucristo, para que Dios hiciese lo que siempre había querido hacer contigo: bañarte con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, limpiarte de tu pecado y darte la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3, y este es un versículo, hermanos, que constantemente es repetido dentro de esta galería. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe una cosa, hermano? A través de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos y cada uno de esos capítulos y libros, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras va usted a encontrar que alguien movió a Dios para que le bendijera y le diera riquezas. El primer error: la fe es solamente un evento estático en el cronograma o la línea del tiempo dentro de la experiencia del cristianismo o la experiencia cristiana. El segundo error es: la fe es una práctica mística que ha sido solamente impartida a un pequeño grupo de la élite espiritual. Y mire, si usted está esperanzado y usted está creyendo lo que ese tipo de Guatemala está predicando, usted está equivocado. Si usted está esperando y contando lo que esas miriadas de falsos profetas y falsos predicadores andan haciendo y diciendo,
usted ha errado. Usted está ya sea en el primer error o en el segundo error. Tal vez está en los dos errores. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo que usted y yo entendamos que la fe, hermanos, que mueve las montañas, es la fe que ha predicado nuestro Señor Jesucristo, la cual no se parece en nada a lo que se predica hoy en día. La pregunta para usted en este momento es: ¿dónde está usted en la etapa de su vida en este momento con respecto a la fe? Mientras la hermana Tania toca, yo quiero recalcarle esta verdad. La fe no es para mover a Dios para que te bendiga. La fe es para moverte a ti, para ponerte en el lugar que Dios quiere para bendecirte. ¿Sabe usted que la fe movió a Abraham fuera de la tierra pagana de Ur de los Caldeos hacia el abundante campo de las bendiciones de Dios? ¿Sabe usted que la fe movió a Noé para preparar el arca para la salvación de su hogar y de su familia? Y la pregunta más importante es esta, hermano, hermana: si lo que tú llamas fe no te ha movido a una relación sumisa y subordinada con Dios, esa no es una verdadera fe bíblica. No lo es. Dios, hermano, hermana, Dios ha colocado ante nosotros un capítulo entero dentro de las Sagradas Escrituras dedicado al tema de la verdadera fe bíblica. Y el verdadero propósito de este no es animarnos a que usted y yo imitemos o dupliquemos las personalidades de cada uno de estos hermanos que fueron plasmados en el lienzo de cada uno de los retratos. El propósito de la fe, hermanos, es duplicar los principios de la fe que ellos tuvieron en nosotros mismos. Y si usted y yo, al pasar por los pasillos y las salas de la galería de la fe, al ir pasando por ellos, usted tiene que entender que Dios quiere que usted y yo identifiquemos la verdadera fe en cada retrato y en cada lienzo. No solamente identificarla ahí, pero tenemos que identificar esta fe en nuestros corazones también. Yo no necesito ser Abraham, no necesito ser José, no necesito ser Enoc, no necesito ser Noé. Porque la verdad, hermanos, es que Dios quiere pintar la fe sobre el lienzo de mi corazón. Dios quiere pintar esa fe sobre el lienzo de tu corazón. Y eso solamente lo va a hacer cuando tú le des total e irrestringido acceso a este mismo. Por último, yo quiero decirte que la fe no está limitada a tu raza, a tu género, a tu edad, a tu nacionalidad. Dios te ama, no importa tu color. Dios te ama, no importa tu estatura o tu conocimiento. Y Dios quiere darte fe. Dios quiere impartir en ti y en cada uno de nosotros esa misma fe que fue capaz de tapar la boca de los leones. Esa misma fe que fue capaz de construir un arca por 120 años. Esa fe que fue capaz de resucitar un cuerpo muerto, un cuerpo que ya no podía procrearse a sí mismo, tanto en Sara como en Abraham. Dios quiere ese mismo principio de fe que estuvo en ellos, que esté en ti. Yo ya te lo dije, la fe movió a Abraham, la fe movió a David a derrotar a Goliat, la fe movió a Moisés. ¿Cuándo será que la fe comience a moverte a ti?
el día en que tú se lo permitas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos da de predicar su palabra. Yo le ruego, Dios mío, por los que han escuchado este mensaje, aún por mí mismo, Señor. Yo le ruego, Dios mío, que nos ayude a entender y a practicar esta verdad. La primera montaña y la más difícil que la fe tiene que mover es la que está en mi corazón. Bendiga, Señor, su palabra y que esta dé fruto de justicia en nuestras vidas. Le pido, Señor, por aquellos que no le conocen, que están escuchando esta palabra, este mensaje, que entiendan que solamente Jesucristo puede salvarles y que ellos tienen que venir a la cruz de Jesús para ser limpiados con la sangre preciosa y pura, Señor, de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.